¿Quién fue el reformador Jan Hus? Jan Hus, conocido como el reformador El Ganso, llamado así por haber nacido en el pueblo de Husinec, literalmente pueblo de los gansos, nació de una familia humilde alrededor de 1369 en lo que hoy se conoce como República Checa. Jan Hus decidió cambiar su situación de pobreza y estatus social a través del ingreso al sacerdocio, donde era la opción perfecta para tal cambio. Hus muy pronto se da cuenta de las prácticas aberrantes de abusos y falsedades de los dirigentes clérigos. Al ordenarse sacerdote, Hus empezó su predicar en una capilla muy reconocida y grande de Belén en Praga. A lo largo de su formación teológica y su estudio de las Escrituras, comenzó cuestionando sobre el por qué la Iglesia y sus representantes, tales como sacerdotes, obispos y cardenales, todos ellos liderados por el Papa, se creían la máxima autoridad de la Iglesia cristiana, especialmente el Papa como la cabeza de la Iglesia católica romana. Su predicar no lo detuvo para seguir formando aún más en su entendimiento de las Escrituras y continuó con sus estudios, terminando con su maestría y doctorado, los cuales le formaron una amplia comprensión de las Escrituras. Hus fue considerado como uno de los reformadores evangelistas más ilustrados de su tiempo. De su estudio de las Escrituras y sus prédicas del púlpito en su capilla, Hus afirmaba que el único que tiene toda la autoridad y gloria sobre la Iglesia es solo Cristo y no el Papa. ¿Cómo contribuyó Hus a la Reforma protestante? La etapa en la que se encontraba Europa en el tiempo de Hus era una situación de pobreza tanto económica como espiritual. Mientras el pueblo se sumía en la extrema pobreza, el clero almacenaba grandes riquezas y se hacían de aberrantes prácticas como la venta de indulgencias para seguir incrementando su poderío económico, así como una gran inmoralidad ejercida por sus miembros. Pero fue Hus quien poco a poco, por medio de predicar las Escrituras, fue iluminando los corazones y mentes de aquellos que recibían su mensaje, llevando la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras en el idioma checo, y no en latín como era la práctica de los católicos de aquella época. La gracia del Espíritu Santo le dio el entendimiento a Hus para que saliera de la obscuridad en la que vivía, y que naciera una nueva vida de luz e iluminara con gran resplandor a su mundo inmediato, y el de los siglos venideros. Hus encontró claro entendimiento en las obras de John Wycliffe, que afirmaban sobre la autoridad de las Escrituras, el reclamo contra las indulgencias, en transmitir el mensaje de las Escrituras en un lenguaje común para todos, e instaurar la comunión. Fue con los escritos de Wycliffe y Hus, guiados de la mano de Dios, que se sientan las bases de la Reforma protestante del siglo XVI. Hus basó su vida eclesiástica en la palabra de Dios. Cuanto más avanzaba en su defensa en la sola Escritura, también avanzaban las falsas acusaciones de herejía por parte de las autoridades eclesiásticas contra él. Hus fue excomulgado de la práctica religiosa y perdió el apoyo de amigos. Sin embargo, esto no lo desalentó para insistir en la defensa del sano evangelio instituido por nuestro Señor Jesucristo. Dedicó todas sus fuerzas, inteligencia, sabiduría y recursos para desenmascarar y evidenciar las atrocidades de los católicos a través de los años. Con la guía de la mano de Dios, escribió la obra literaria llamada Eclesia, Iglesia en griego, en donde detallaba las discrepancias que se cometían en el sistema católico liderados por los sacerdotes, cardenales y el propio Papa. Debido al alcance e influencia de la postura de Hus en la población en general en contra de la Iglesia, las autoridades eclesiásticas citaron a Hus a discutir sus discrepancias y llegar a acuerdos en común para reformar la Iglesia a través del foro denominado Concilio de Constanza en 1414. Hus asistió al concilio con la promesa de que se le brindaría seguridad. Sin embargo, fue apresado y se le pidió que se retractara de las acusaciones que hacía en contra de la Iglesia. Pero Hus tenía claro que la Iglesia del Espíritu de Dios, que se le había dado el entendimiento de las Escrituras, era para revivir y hacer llegar el Evangelio a aquellos sumidos en las tinieblas. Él era el instrumento perfecto que Dios había elegido para dar una luz de esperanza a aquellos que eran oprimidos y engañados por medio de un falso evangelio. En julio de 1415, Hus fue callado para siempre en la Santa Inquisición.
con la intención de dar un mensaje claro a quienes se interponían en su camino de la Iglesia Católica. Fue apagada su sabiduría con una ejecución denigrante. Lo desnudaron, lo vistieron con un sombrero adornado con imágenes demoníacas, con la insignia de archihereje, y fue quemado bajo las llamas hechas con parte por sus escritos en contra del catolicismo. En el momento de su ejecución, proclamó la fidelidad al Señor. Ni las llamas fueron suficientes para que House se retractase de su argumento en defensa de las Sagradas Escrituras. Una vez consumada la muerte de Hus, el Papa creyó que apagaría para siempre su legado. Por lo contrario, su legado fue fuente de inspiración para otros reformadores tales como Martín Lutero. ¿Qué ejemplo de Hus podemos seguir? Jan Hus fue un mártir que sigue brillando en lo más alto del cristianismo moderno. Fue un fiel servidor del Evangelio, a quien debemos de imitar sin importar el precio terrenal que se pague. Nos invita a que atesoremos las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo y fijemos nuestros ojos en la recompensa celestial que nos espera si seguimos fielmente confiando las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. A continuación tenemos una cita de Jan Hus. Por tanto, fiel cristiano, busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, ama la verdad, di la verdad, aprende la verdad, defiende la verdad hasta la muerte. Jan Hus.